Conflicto armado interno en Guatemala. ¿Qué es el conflicto armado interno en Guatemala? Ahorita lo vamos a descubrir. Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años. El 13 de noviembre de 1960 se produjo un levantamiento militar contra el gobierno presidido por el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes. Un grupo de oficiales del ejército, entre ellos el coronel Eduardo Llanera Müller, el teniente Luis Turcios Lima, fallecido en un accidente de tránsito el 2 de octubre de 1966, el subteniente Luis Trejo Esquivel y el capitán Marco Antonio Ion Sosa. Desde el cuartel general Justo Rufino Barrios, iniciaron el movimiento armado, el cual fue sofocado en menos de una semana por las fuerzas leales al presidente de la República. La Fuerza Aérea Guatemalteca no se sumó a la rebelión, pero se negó a actuar contra los insurrectos, por lo que la Embajada de los Estados Unidos ofreció la colaboración de la Fuerza Aérea Anticastrista, que se encontraba estacionada en la finca El Betia, en la costa sur de Guatemala, con contingentes que se entrenaban para invadir Cuba. La fracasada invasión de Bahía de Cochinos, que se llevó a cabo el 15 de abril de 1961. Con exmiembros de esa rebelión militar se fundó el 6 de febrero de 1962 el grupo guerrillero Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, MR13. Es posible que desde 1962 los movimientos revolucionarios guatemaltecos hayan contado con el apoyo de Cuba. Se sabe en enero de ese año, el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, envió a 3 de sus miembros a recibir entrenamiento militar a ese país, donde ya se encontraban 20 estudiantes guatemaltecos becados por el gobierno cubano para cursar carreras universitarias, quienes luego de un corto lapso se dedicaron a recibir entrenamiento militar para convertirse en guerrilleros. El 25 de noviembre de 1962 hubo una rebelión de miembros de la Fuerza Aérea Guatemalteca, FAG, quienes atacaron la Casa Crema, casa presidencial en ese momento, y algunas instalaciones militares, pero fueron sometidos rápidamente al orden. Desde 1963 los Estados Unidos prestaron asistencia militar al ejército para fortalecer las unidades contrainsurgentes a través del Programa de Asistencia Militar, MAP. El entrenamiento se dio mediante asesores y en las escuelas militares de Estados Unidos y Panamá. Esa ayuda militar fue suspendida en 1977 por el gobierno del presidente James Carter debido a denuncias de violaciones a los derechos humanos y posiblemente por presiones de Inglaterra a causa del reclamo de Guatemala sobre el territorio de Belice. En diciembre de 1962, el PGT propició la reunión entre dirigentes del MR13 y otros dos movimientos revolucionarios, el Movimiento Revolucionario 12 de abril, MR12, el Movimiento 20 de octubre, M20, con lo cual se dio el lugar a la fundación de las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR. Como comandante en jefe de las FAR fue nombrado Marco Antonio Ion Sosa, quien aparentemente fue muerto por miembros del ejército mexicano en 1969 al adentrarse en el territorio de Chiapas. Otras organizaciones insurgentes aparecieron posteriormente, tales como el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, en 1972 y la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, en 1969. Las que se agruparon en 1982 en la llamada Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG.
en 1982. En los años 1980 y 1981, el ejército innovó su táctica contrainsurgente al emplear el fusil Galil como mejor arma de combate y aviones de transporte Araba, fabricados en Israel, helicópteros Bell y aviones Pilatus. El asesoramiento ya no provenía de Estados Unidos, era proporcionado por Israel, Taiwán y Argentina. A finales de 1981 se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, como parte de la estrategia contrainsurgente con el propósito de involucrar a la población rural en la lucha armada. Entre las fundaciones de las PAC estaba patrullar las montañas para buscar guerrilleros. En ocasiones acompañaban a los soldados, algunas veces se les obligaba a ir por delante de las tropas, siendo los primeros en caer, víctimas de minas terrestres, trampas y emboscadas. Son muchos los testimonios que causan a las PAC del asesinato y toda clase de vejámenes, inclusive en sus propias comunidades, con despliegue de gran violencia, luego de un largo y complejo proceso de negociación entre la Comisión de Paz del Gobierno, COPAS, y la URNG, con apoyo de la comunidad internacional, se llegó a la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996, donde dio a cabo toda esta guerra que duró 36 años. Muchas gracias por quedarse viendo hasta el final. Bye.